Bienvenidos, amantes de la oscuridad, al umbral entre lo conocido y lo desconocido. Hoy cruzaremos esa línea adentrándonos en el reino de lo sobrenatural, ese territorio donde las reglas del mundo tangible se disuelven y lo imposible cobra vida. Este es el primer vídeo de 5 en el que abordaremos los rasgos más importantes que definen a la literatura gótica, y en este hablaremos de lo sobrenatural. Desde tiempos inmemoriales, la literatura gótica ha sido el refugio de criaturas monstruosas, fantasmas vengativos y entidades más allá de la comprensión humana. Pero, ¿qué es exactamente lo sobrenatural en este género? ¿Y por qué nos fascina tanto? Preparaos para descubrirlo. El concepto de lo sobrenatural en la literatura gótica tiene sus raíces en una época donde lo racional y lo irracional convivían en una danza constante. A mediados del siglo XVIII, en mitad de la época de la Ilustración y la entrada de la Revolución Industrial, cuando la razón comenzaba a dominar el pensamiento europeo, es que surgió un interés por lo irracional y lo misterioso, en contraposición a la razón y el progreso científico. Y es ahí donde surgieron las primeras obras góticas que desafiaban esta nueva visión del mundo. Horace Walpole, con El Castillo de Otranto en 1764, nos introduce a un universo donde las fronteras entre lo natural y lo sobrenatural son tan difusas como inquietantes. En su obra, una gigantesca armadura que se descompone y fantasmas que vagan por los pasillos nos revelan que, en el corazón de este nuevo género, lo sobrenatural no es solo un adorno, sino un reflejo de los miedos más profundos de la humanidad. Es así que, en una época donde la Ilustración y la Revolución Industrial prometían desentrañar todos los misterios del mundo a través de la razón, el género gótico surgió como un recordatorio inquietante de que aún quedaban sombras donde la luz de la ciencia no podía llegar. Lo sobrenatural en la literatura gótica no solo se manifiesta a través de fantasmas y monstruos. Anne Radcliffe, considerada una de las pioneras del género, prefería jugar con la imaginación del lector, sugiriendo lo sobrenatural más que mostrarlo abiertamente. En Los misterios de Udolpho, por ejemplo, Radcliffe nos presenta castillos llenos de sombras y sonidos inexplicables, pero siempre deja un resquicio de duda. ¿Es real lo que los personajes experimentan, o es su mente la que les juega una mala pasada? Es precisamente esta ambigüedad lo que convierte a lo sobrenatural en un recurso tan poderoso de la literatura gótica. El lector se ve atrapado en un limbo entre la credulidad y el escepticismo, donde las sombras de la esquina de la habitación pueden ser tanto una simple ilusión óptica como un espectro dispuesto a revelar oscuros secretos. ¿Y vosotros, qué creéis? ¿Es más aterrador lo que no puedes ver o lo que la mente puede llegar a imaginar? Edgar Allan Poe lleva este concepto un paso más allá. En su obra, lo sobrenatural no solo invade el mundo físico, sino también la mente de sus personajes. En El gato negro, por ejemplo, el protagonista es acosado por un ser que no podía ser más que un reflejo de su culpa y su remordimiento. El miedo a lo sobrenatural en la literatura gótica no se limita solo a lo que acecha en la oscuridad, sino a lo que yace oculto en las sombras de nuestra propia mente. El género gótico nos muestra que a veces el mayor horror proviene de nosotros mismos. Pero en el universo de Poe, ¿qué diferencia hay realmente entre un fantasma y un pensamiento oscuro que te persigue sin descanso? Pero en el apogeo de lo sobrenatural en la literatura gótica, quizá lo encontremos en Drácula, de Bram Stoker. Aquí lo sobrenatural toma forma física en el vampiro, una criatura que no solo desafía las leyes de la naturaleza, sino que también representa los temores más profundos de la época victoriana: la sexualidad reprimida, el miedo a lo extranjero y la corrupción moral. Stoker no inventó el vampiro, pero lo refinó, transformándolo en un icono cultural que sigue aterrando y fascinando más de un siglo después. El vampiro es solo una de las muchas encarnaciones de lo sobrenatural en la literatura gótica. Mary Shelley, con su obra maestra Frankenstein, nos presenta a un monstruo que, aunque creado por manos humanas, encarna lo sobrenatural en su esencia más trágica.
Frankenstein no es solo la historia de un ser de carne y hueso, sino un reflejo de los temores de la ciencia descontrolada y la búsqueda de poder que excede los límites de lo humano. En la transición al siglo XX, autores como Howard Phillips Lovecraft expandieron aún más el concepto de lo sobrenatural, introduciendo horrores cósmicos que desafían no solo las leyes de la naturaleza, sino también la de la realidad misma. En su mitología encontramos a seres ancestrales como Cthulhu, cuya mera existencia es una amenaza para la cordura humana. Aquí, lo sobrenatural se convierte en un abismo de la insignificancia humana ante la vastedad y la indiferencia del universo. En contraste, Anne Rice nos presenta un tipo diferente de sobrenatural, uno que coexiste con lo humano. Sus vampiros, especialmente Lestat, son criaturas atormentadas que buscan un propósito en un mundo que ya no les pertenece. Lo sobrenatural en las obras de Rice no solo es un elemento de terror, sino también de profundo existencialismo. ¿Qué significa vivir eternamente cuando todos a tu alrededor envejecen y mueren? Es esta capacidad de lo sobrenatural para representar no solo el miedo, sino también la lucha interna del ser humano, lo que hace que siga teniendo tanta relevancia hoy en día. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué es lo que realmente tememos? ¿Es el fantasma que acecha en la oscuridad? ¿O la idea de que, en el fondo, estamos completamente solos en un universo incomprensible? Incluso el eco de lo sobrenatural en la literatura gótica resuena aún en las historias modernas, desde películas como El Resplandor de Kubrick hasta series como Penny Dreadful, donde los elementos góticos continúan manteniendo su capacidad para asustar e intrigar. Lo sobrenatural en la literatura gótica es más que un simple recurso para asustar. Es un espejo oscuro que refleja nuestras propias inseguridades, deseos y la eterna lucha entre la razón y lo desconocido. Y en ese reflejo encontramos una belleza inquietante, una belleza que nos invita a mirar más allá de lo visible. Si este viaje a través de lo sobrenatural os ha dejado con más preguntas que respuestas, es porque esa es precisamente su esencia. Os invito a seguir explorando conmigo los rincones más oscuros de la literatura gótica, si os atrevéis. Volveremos a vernos para hablar del siguiente rasgo de la literatura gótica, los escenarios, como cementerios y castillos abandonados. Hasta entonces, gracias por pasaros por aquí, donde lo imposible se convierte en realidad. Yo soy Derek Schweitzer y esto ha sido La Biblioteca del Mal.